¿Qué perjuicios puedo reclamar a quien me causó un accidente de tránsito? Como siempre en todos los videos, pues vamos a aclarar que estos videos están dirigidos a personas que no son abogadas o personas que no tienen conocimientos jurídicos y particularmente en lo que tiene que ver con indemnizaciones en accidentes de tránsito. No vamos a citar el marco jurídico que regula este tema. La idea es orientar a las víctimas de accidentes de tránsito. El contenido, la información que se da en estos videos se basa en mi conocimiento y experiencia como abogado litigante en casos de accidentes de tránsito y digamos que no se trata de dar una asesoría jurídica concreta, sino que es simplemente una mera orientación o una opinión profesional. Entonces ya veíamos en anteriores videos con los aspectos relevantes o los que nos interesan en un accidente de tránsito. Veíamos cómo determinar quién es el responsable de un accidente de tránsito y veíamos contra qué personas puedo reclamar yo los daños y perjuicios que tengo. Entonces en este video se nos da la oportunidad de aclarar qué puedo reclamar, ya sabiendo contra quiénes me voy a ir, ya sabiendo que la otra persona es la responsable del accidente de tránsito. Entonces tendré que ver qué puedo reclamarle yo a esa persona. Entonces, en los accidentes de tránsito se pueden causar dos clases de perjuicios. Puede que solo se causen de los unos, puede que solo se causen de los otros, pero son dos clases de perjuicios que podemos nosotros encontrar. Y son los perjuicios materiales y los perjuicios inmateriales. Entonces, los perjuicios materiales son aquellos que se causan sobre bienes materiales, sobre bienes tangibles. Pongamos un ejemplo o dos ejemplos. El sueldo que yo dejo de ganar es un daño material, porque pues es mi sueldo, es mi ingreso, es mi salario, entonces puedo cuantificarlo. El otro podría ser cuando tuve un accidente en mi moto, la moto se resultó averiada, resultó afectada, se me dañó, entonces ese también es un daño que yo puedo cuantificar en dinero sobre un bien material, como lo es la motocicleta. Y los daños inmateriales son aquellos que digamos que no puedo valorar en dinero como tal, porque sería el dolor, la pena, la congoja, la aflicción que yo tengo al sufrir un accidente de tránsito, ¿sí? Puede ser esa zozobra o ese miedo que yo tengo al salir a la calle o al montarme otra vez en una moto y pensar que voy a volver a tener un accidente como el que ya tuve. Son cosas que yo no puedo decir vale tanto dinero, sino que son daños y perjuicios, por eso se denominan de orden inmaterial. No son tan cuantificables, tan palpables como los daños materiales. Entonces, en cuanto a los daños materiales, tenemos que los hay de dos clases: el daño emergente y el lucro cesante. Este lucro cesante puede ser pasado y futuro. Entonces, ¿cuál es el daño emergente? El daño emergente es aquel que se traduce en una disminución de mi patrimonio, en una disminución de los saberes que yo tengo en mi patrimonio. Poníamos el ejemplo de la motocicleta. Mi motocicleta valía 5 millones antes del accidente, después del accidente ya vale solo 4 millones, entonces mi patrimonio disminuyó. Ese sería un clásico ejemplo de daño emergente. El lucro cesante, el ejemplo también clásico, es el dinero que deja de ingresar a mi patrimonio, el dinero que por ejemplo dejo de ganar con mi actividad laboral, con mi salario, con mis ingresos. Ese lucro cesante, como veíamos, puede ser pasado y futuro. Entonces, pasado es el que se ocasiona desde el momento en que yo tuve la incapacidad o desde el momento en que yo tuve mi accidente de tránsito hasta el momento en que me pagan. Ese es el lucro cesante pasado. Y hay un lucro cesante futuro, que es el que yo voy a dejar de ganar a futuro. Entonces, ahí tenemos dos clases de lucro cesante, pasado y futuro. ¿De qué depende ese lucro cesante? Y lo vamos a traducir a un ejemplo para que quede más fácil de entender. Cuando yo, antes del accidente de tránsito, mejor dicho, antes de que yo tenga un accidente de tránsito, yo trabajo al 100% de mi capacidad laboral. Pero puede que después del accidente, por las lesiones que yo tuve, ya no trabajé al 100%, sino que trabajé solo al 90%, que tuve un 10% de pérdida de capacidad laboral. Entonces eso lo traducimos a términos económicos para poder liquidar los daños y perjuicios que tenemos. Y si yo soy una persona que, por ejemplo, gana 1.000.000 de pesos mensuales, entonces gano 1.000.000 de pesos al 100%, pero al tener una pérdida de capacidad laboral ya no voy a ganar el 100%, sino de pronto el 90%.
porque tengo ese 10% de pérdida de capacidad laboral, es decir que del millón de pesos que gano ya no voy a ganar sino 900. Traducido a términos económicos, no estamos hablando de términos laborales, esto es solo para efectos de liquidar daños y perjuicios. Entonces, esos 100.000 pesos que yo dejo de ganar son los que me sirven para liquidar el lucro cesante pasado y el lucro cesante futuro, como para que nos quede claro de qué se tratan estos perjuicios materiales e inmateriales. En cuanto a la pérdida de capacidad laboral, pues yo no puedo sacármela del bolsillo y decir, ay, mi pérdida de capacidad laboral es 10%, 5%, 20%, 40%. Eso tiene que ser determinado por puede ser una entidad experta en ello, como es la Junta Regional de Calificación de Invalidez, como pueden ser las ARLs, cuando soy una persona que está afiliada a mi ARL y pues el accidente de tránsito también pudo ser laboral, entonces terminó siendo valorado por la ARL y ellos me determinan esa pérdida de capacidad laboral. De pronto en un video futuro también podremos ampliar un poco el tema de la pérdida de capacidad laboral, que es un tema que nos da para un video independiente. Entonces hablemos ahora de los perjuicios inmateriales. Los perjuicios inmateriales, hablábamos que tenemos el daño moral y tenemos el perjuicio en vida de relación. ¿Cuáles son los perjuicios morales? Pues al ser yo una persona víctima de un accidente que tuve lesiones, entonces estoy teniendo un dolor físico, estoy teniendo una tristeza, una aflicción por esa circunstancia en que me encuentro, he estado incapacitado por varios meses, entonces todo eso me genera un daño moral, un perjuicio moral. Si soy el familiar de una persona que falleció, por supuesto que el perder a un familiar cercano me genera un daño moral pues de suma gravedad. Entonces esos daños son susceptibles de indemnización. Y el segundo daño inmaterial es el perjuicio en vida de relación, que es fácil de entender más con un ejemplo. Pero digamos que las definiciones son aquellas cosas de las que cosas que hacen placentera mi vida y de las cuales me estoy privando después del accidente de tránsito. Entonces, el ejemplo sería, soy una persona que juega fútbol, salgo a jugar fútbol cada 8 días con mis amigos, pero después del accidente tuve una fractura en mi tobillo, en mi pierna, bueno, tibia, peroné puede ser, y quedé delicado de esa pierna. El médico me prohibió, por mi seguridad, por mi salud, me prohibió volver a jugar deportes de impacto. Entonces, ya no puedo volver a jugar fútbol con mis amigos. Era una actividad que yo disfrutaba mucho, que yo gozaba mucho, pero ya no la puedo realizar. Entonces eso es susceptible de indemnización porque eso es algo que me afecta, eso es algo que me afecta en la vida. Obviamente ese daño y perjuicio puede ser más importante en unas personas que en otras. Si soy una persona sedentaria que de pronto no practico deportes, pues de pronto no me afecte tanto tener una fractura o sí, una fractura que me impida practicar deportes. Pero si por el contrario yo soy una persona activa deportivamente, soy un universitario que estoy en el equipo de voleibol, en el equipo de baloncesto de la universidad, entonces me va a afectar mucho más. Entonces eso también se debe mirar en esos daños y perjuicios. También dependiendo del caso, hay que ver si estos daños y perjuicios se causaron o no. Hay que ver según las circunstancias de cada persona, según las circunstancias también del accidente, hay que ver cada tipo de daño. ¿Por qué? Porque hay daños que se pueden reclamar según la persona y hay daños que no. Pongamos el ejemplo del futbolista que no pudo volver a jugar fútbol, pues esa persona puede reclamar perjuicio en vida de relación, pero si se trata, supongamos que ese mismo futbolista hubiera fallecido en el accidente de tránsito, pues el perjuicio en vida de relación no lo podrían reclamar sus familiares porque ellos no eran los que disfrutaban esa actividad de jugar fútbol. Entonces hay que ver esas circunstancias. O el caso del conductor de la motocicleta que se accidentó, la motocicleta sufrió daños, entonces sería un daño emergente, pero el conductor de la motocicleta no es el propietario de la misma, sino que la motocicleta estaba a nombre de su hermana, por decir algo. Entonces ese conductor no podría reclamar los daños en su motocicleta ni lo que tuvo que pagar para reparar su motocicleta, porque él no sufrió ese daño, porque él no es el propietario. La que sufrió ese daño es su hermana, así que ella sería la persona legitimada para reclamar esos daños y perjuicios, no el conductor. Entonces
Obviamente cada caso hay que verlo de manera concreta, de manera particular. Entonces, digamos que un aspecto también importante es que no es lo mismo reclamar cuando se trata de una persona o en un accidente donde hubo solo daños materiales, un accidente de solo latas, o reclamar una persona que además de los solos daños materiales también tuvo daños en su humanidad. O no es lo mismo si se trata de un accidente donde hay una persona lesionada y ella es la que va a reclamar, o los que van a reclamar son los familiares de una persona fallecida. Como les digo, cada caso concreto tiene sus particularidades que deben ser analizadas de manera concreta y de manera individual. Como siempre les digo, lo importante es que esto lo defina un abogado con conocimiento y experiencia en indemnizaciones por accidentes de tránsito o en responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual, en accidentes de tránsito. Si ustedes tienen dudas respecto al tema tratado en este video o en los videos anteriores, pueden dejar el comentario en los comentarios del video, pueden dejarnos las anotaciones o inclusive pueden escribirnos al correo electrónico o al WhatsApp que dejo en la descripción del video.